Las empresas se anotaban en una lista informando su preferencia por tal o cual obra. Luego, esa información se consolidaba y una vez que estaban todos los participantes sentados alrededor en la mesa, se decidía a viva voz quién se quedaba con cada obra. No, que no se asusten, el Club de la Construcción Peruana. Este es el libro de Hugo Alconada Mon, un periodista argentino que escribe sobre la corrupción a raíz de todos los males. Y obviamente un capítulo también de su obra, de su libro, es cómo se cartelizan los empresarios. Y Carla Ramírez es periodista del Comercio, quien justamente está investigando la versión del Club de la Obra Pública en Argentina, aquí en el Perú, que también vaya que se está avanzando en el tema. Lo último que se publicó han sido 2 testimonios de colaboradores eficaces que involucran al ministro Paredes, quien fue ministro de Transportes durante muchos años con el gobierno de Humala. Carla Ramírez, ¿cómo estás? Un placer, Carla. ¿Qué tal? Igual, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos un poco. 17 millones de dólares que se habrían entregado justamente por este concepto de 3 millones. ¿Hay pruebas documentarias más allá de las pruebas testimoniales? Porque recuerdes un poquito siempre con lo que nos enfrentamos ante los acusados para desacreditar un poco justamente todos los testimonios de, por ejemplo, la gente de Odebrecht en el caso particular de esta constructora. Es que, Cristian, yo creo que hay una confusión que estoy viendo que se refiere en muchas personas que han leído el dato. Tú te quedas con el dato impresionante de los 17 millones de dólares en 20 entregas. No es tan impresionante, más bien a mí me parece poco, porque la obra fueron 5.000 millones. Es lo que te quiero explicar, exacto, es lo que te quiero explicar. Lo que pasa es que se ha confundido la redacción fiscal, de pronto ha sido mal interpretada. Ellos dicen que esos 17 millones de dólares en 20 entregas son las que se dieron a modo de efectivo, entrega directa, supuestamente al hermano del ministro, correcto, para que se lo hiciera llegar. Pero ellos hablan de ese monto en esa etapa. Claro, y de ahí se cambia, y de ahí se cambia justamente a las offshores y a los contratos ficticios a través de empresas como Luar. Exacto. Correcto. Exactamente. Entonces, el monto es muchísimo mayor a los 17 millones de dólares. Claro, porque ¿no? Es más, en una declaración dices, el empresario recordó de la Fiscalía que los hombres le mostraron la estructura y le dijeron que en el plazo que más o menos se manejaba del 2011 al 2014 había el MTC, iba a licitar obras por 5.000 millones de soles. 5.000 millones de soles, el 100%, el 3% termina siendo 150 millones, aproximadamente unos 45 palos verdes. Nos queda un saldo de 30 millones que no sabemos. Exactamente. Ok, dale Carla. Es el cálculo exacto que tú estás haciendo. Ellos hablan de 5.000 millones de dólares de proyección, de proyectos. De soles, perdón. Dicen, de soles, y dicen que se daría 250 millones de soles en coimas. Ellos calculan en 250 millones, pero luego viene la negociación de porcentajes, porque en un primer momento se habla de 5%, pero según el testimonio interviene el titular de Obrainsa, el señor Ernesto Tejeda, diciendo que debía bajarse a 3%, según el delator. Correcto. Y es que ahí empiezan a mover las cifras, pero evidentemente los 17 millones de los que se hablan de entrega es lo primigenio, lo directo, lo personal al hermano del ministro, y luego vienen las cuentas offshore en Panamá, vienen las empresas como Lual, que servían para dar falsos servicios, y así las empresas constructoras tuvieran en su contabilidad, tuvieran a nivel SUNAT cómo justificar las coimas, porque ¿cómo justificas que he visto yo facturas, hemos publicado facturas en el diario, donde en 2 días entregas casi 1 millón de soles? ¿Cómo justificas eso en el sistema financiero, en la contabilidad de la empresa? Correcto. ¿No? Ahora, los 17 millones de dólares que se había entregado en efectivo, también te voy a mandar el libro que acabo de leer porque te va a ayudar mucho, porque son siempre patrones que se repiten para los temas de lavado de dinero. Los 17 millones de dólares en efectivo que habría recibido el hermano del ministro Paredes, ¿cómo los habrían lavado también? O sea, habría que buscar si es que la familia Paredes o amigos cercanos en Arequipa, porque por eso entiendo que ellos son de Arequipa, ellos viven en Arequipa, sí, allí estaba la empresa Apoyo Total, por eso es que José Paredes venía y se quedaba en hoteles que después lo cambian por el tema del departamento, pero ¿cómo? O sea, la unidad de inteligencia financiera no podría colaborar también en tratar de rastrear ¿qué habrían ido a hacer de esos 17 palos verdes en efectivo, más allá de la otra plata que estaría en offshores, quizá también están en el Banco de Andorra o qué sé yo? Sí, mira,
Lo que sucede es que las personas involucradas son también empresarios. Entonces, chequear cómo movieron el dinero en efectivo va a ser una tarea bastante difícil por parte de la Fiscalía, porque cuando tú lees sus hipótesis fiscales, cómo sustentan, ellos te hablan de movimientos bancarios, hablan de llamadas telefónicas que vinculan a las personas entre sí, pero digamos, el ministro Paredes, si tú le sacas el registro del movimiento con su hermano, te va a decir, bueno, es mi hermano, lo normal que hablemos todos los días, no tiene eso nada de malo. Entonces, en realidad, cuando se trata de dinero en efectivo, la comprobación me parece que está, en principio, sobre la delación, sobre la aceptación, sobre la confesión, sobre el colaborador eficaz. Pero de ahí llegar a rastrear, tendrías que ver las inyecciones de dinero no justificadas en cada empresa. Recordemos que lo mismo se hizo con OAS, porque cuando la SUNAT hizo un trabajo profundo de peritaje a los libros contables de OAS, encontró, por ejemplo, contratos por servicios que no tenían justificación. Cuando veían, SUNAT estudiaba, por ejemplo, un servicio para Chile. Recuerdo que me contó una fuente SUNAT de eso. Uno de los trabajadores de OAS decía que había hecho una consultoría en Chile, pero cuando veían el registro migratorio descubrieron que el trabajador nunca fue a Chile. Entonces, así, con ese tipo de trabajo minucioso, es que recién puedes sacar si es que ingresos de dinero por servicios a las empresas eran falsos o no, pero requiere realmente un trabajo así clarísimo de cirujano. Carla, a ver, ¿Prealé y García Alcázar son colaboradores ya? No se puede decir eso por un tema legal. Pero los colaboradores mencionados aquí, ¿podrían ser ellos dos o me podrías decir si es que son otros o tampoco me puedes decir eso? No, eso no se puede decir en materia legal por un tema también de seguridad de los propios colaboradores. No sé si es que... Correcto, pero de ninguna manera te pido la identidad, solamente el perfil, porque te hago la pregunta directa. El perfil de estos dos delatores, te voy a decir así, el perfil de estos dos delatores es que estaban en la jerarquía del club en la época de Ollanta. Pero qué bonito, porque si me hablas de la jerarquía del club, tú me estás hablando ya no de funcionarios intermediarios metidos en la corrupción, sino de que, o sea, de los constructores ya hay constructores que están cantando. No te voy a decir que hay constructores que están cantando, lo que te voy a decir es que los dos colaboradores son dos personas de total jerarquía dentro del sistema del Club de la Construcción en la época de Ollantumala. ¿Del sector, de la parte de los privados o de la parte del público? Es increíble, pero te voy a decir que es uno con uno. Ya, mejor. Uno por la parte del sector público y otra por la parte del sector privado. Mejor aún, porque no se complementan bien, me parece. Exactamente, se complementan muy bien porque uno tiene el conocimiento del manejo en el área pública y el otro tiene el conocimiento del manejo en el área privada, y ambos fueron de mucha jerarquía, de altísima jerarquía dentro del sistema del club en el gobierno de Ollantumala. Carla. Verás que te pongo énfasis en el gobierno de Ollantumala, que por fuentes te lo digo. Mira, por lógica, no vamos a decir que el tema funcionó solamente en el gobierno de Ollantumala. Está clarísima, porque cuando sale Tejeda y le dice, un momentito, son 3%, quiere decir que ese era lo que se venía pagando en gobiernos anteriores. Exactamente. Eso lo conozco también. Había tenido contacto y mucha cercanía con el gobierno aprista. Recordemos que Carlos García también había sido funcionario de Distriluz. Correcto. ¿No? Estatal durante el gobierno de Alan García, y su primer abogado fue uno de los abogados del staff que ha trabajado con la defensa del propio Alan García. O sea, Carla, más bien, corrígeme si me equivoco, lo que aquí parece es cómo el Club de la Construcción, ante la entrada de un nuevo gobierno, opera y planea cómo retomar el control del MTC que ya tenían en gobiernos anteriores. Exactamente, ellos vienen trabajando desde gobiernos anteriores. Correcto. Eso lo sé por la fuente ex trabajadora del UAL, pero también lo sé por dos empresarios que me relataron cómo había funcionado el club desde muchísimos años antes, y me comentaron otro detalle que es interesante dentro de todo este esquema. Odebrecht, por ejemplo, en la época de Ollanta, vio al club y participó, por supuesto, del club. Es más, hay un informe que habla de ejecutivos de Odebrecht que han confesado y están colaborando para dar información con el sistema sobre el sistema de club de la construcción del gobierno de Ollantumala, pero ya ellos veían al club como como fabricarse un Nissan, un Toyota, una cosa simpática que hay que participar, pero ellos volaban mucho más alto.
Claro. Ya por eso ellos veían proyectos no de 300 millones, no de 500 millones, bueno, perdóname, sí veían, pero no les interesaba tanto como otros que sí podías conseguir con gobiernos regionales, con proinversión. Si ustedes ven los presupuestos de los IRSAS, del gasoducto, ahí Mucho hablamos más, claro, de miles de millones de soles, miles de millones de soles. Correcto. ¿No? Entonces se diría que el club, 500, pero 700. Carla, es muy similar al tema argentino, porque claro, habían justamente dos dimensiones, ¿no? Y algunas empresas, claro, era el clubcito, pero otros iban a la obra pública. Entonces aquí parece que el Club de la Construcción se concentraba más en Provías, en el MTC, pero ODB jugaba en unas canchas más grandes, pero también participaba con Raimundo Trindade y Serra en el Club de la Construcción, para tampoco, digamos, que lo vean pues como, ¿no? Como que el que basureaba al resto de constructores, porque finalmente también se asociaba con ellas en algunas otras obras. Sí, pero tenía también sus pequeños brazos. Según una persona que trabajó muchos años en Odebrecht, me dijo que ellos tenían empresas con las que un poco que se asociaban a padrinar, es decir, para que puedan moverse tranquilas dentro del club. Pero y ellos participaban dentro del club. Odebrecht veía con ojos mucho más altos, ¿no? Veía proyectos mucho más grandes, megaproyectos que implicaban miles de millones de soles. Okay. Entonces, por eso es que cuando, por ejemplo, vamos a tener una próxima publicación en El Comercio, porque hemos tenido acceso a archivos contables de una de las empresas estas, no sé, el término de factura de fachada, porque sí tenían empleados, pero nunca hacían obras, eran para las facturas ficticias, donde te das cuenta que Odebrecht no tiene mucha presencia en el movimiento contable, ¿no? Porque Odebrecht estaba, ¿no? Pero era para ellos una cuestión mediana, ellos iban a Ferraris. Ellos iban a construir Ferraris, no, a lo mediano está bien, pero no era mucho su interés. Interesante. ¿No? Y eso tú, Cristian, tú hablas de Argentina, pero hay confesiones en video, y te voy a enviar también el link, de cómo empresarios en Brasil, cuando han estado en este sistema de confesiones, han contado cómo en Brasil funcionaba exactamente el mismo sistema de clubes. Le llaman así, tal cual, le llaman el Club de la Construcción también en Brasil. Tal cual, con Petrobras finalmente eso estaba clarísimo, ¿no? Cómo finalmente se organizaban también. A ver, solamente un par porque el tiempo me gana, Carla. Me parece que el pez por la boca muere, me estoy refiriendo a Carlos Paredes, cuando dice, el señor Sobene fue socio de mi hermano y sus relaciones empresariales y amicales culminaron de mala forma. Lo hice como para quererse salir, pero lo que queda claro es que a Sobenes lo dejaron fuera del negocio. Porque Sobenes de ahí se da cuenta que García Alcázar había sido nombrado por Carlos Paredes y José Paredes le había negado todo. O sea, parece que al final Sobenes es dejado de lado y el negocio lo maneja solamente Carlos Paredes y su hermano. No estoy hablando de hasta dónde llegaría por el otro lado, pero con esta termino y tú me respondes. Parece que efectivamente estaba el vínculo o lo que podría sospechar que el presidente Humala podría haber estado también enterado del tema, es cuando tú comentas en uno de tus párrafos que dice, el colaborador 14-2018 dice, decidieron seguir trabajando con la... Valfredo de Asís Ribeiro Filo exigió una obra de inmediato, apelando a su fuerza política que recaía en la pareja presidencial, a partir de lo cual Ixa, Oraínz y Cosapi aceptaron su incorporación. Y vemos otros negocios, el famoso OAS vía Acurio en Cusco y obviamente el Hospital Lorena y el vínculo que había directamente con Ollantaytambo y Nadine Heredia. Bueno, sí, a nivel, a ver, en este caso en específico lo que narra el colaborador y luego admite, Sobenes admite en testimonio con la Fiscalía con nombre y apellido, no como colaborador, que efectivamente, mira, Sobenes confirma, cuyo nombre está en una de las agendas de Nadine Heredia, confirma que sí efectivamente lo buscaron para contactar con José Paredes, hermano del ministro. Él cuenta tal cual las fichas, también recuerda los lugares, todo coincide, lo cual da verosimilitud a las declaraciones de los dos declarantes. Y dice que él contactó y llevó al hermano del ministro. Él dice que llevó al hermano del ministro a la reunión con los constructores. Y ahí fue cuando se dio la negociación de los porcentajes, ¿no? Pero luego cuenta que días después él llama a José Paredes y le dice, ¿y qué fue? ¿Cómo va a ser? ¿no? Y dice, no, ni hablar, dice José, no, mi hermano es un santo. No, mi hermano no quiere, con lo cual, como dices tú, lo dejan fuera, ¿no? Le dicen, ok, hasta aquí contigo, ¿no? Pero él, su sorpresa textual, dice, mi sorpresa fue cuando vi el peruano, cuando efectivamente nombraban a Carlos García como asesor del viceministerio, ¿no? Y ya dentro del MTC, ¿no? Entonces, aparentemente sí lo dejaron fuera del juego, claro. ¿no?
y ya luego la cosa siguió por otro lado. Y lo que tú cuentas del personaje OAS también es muy interesante. Entonces, Carla, tu línea de investigación, aparentemente político. Tu línea de investigación, más allá de que Paredes lo niega, apunta también a Ollantumala, Nadine Heredia, porque claro, es gracioso ver un poquito a Ollantumala decir, ay, yo no sabía, ay, que me han traicionado en mi confianza, ¿no? Al ministro Pedraza también, y claro, acá hay dos cosas, ¿no? O son cómplices o son negligentes, porque la mano derecha en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por lo que hay información y pruebas, me parece bastante contundentes, habrían estado recibiendo dinero negro de las constructoras. Bueno, es que, Cristian, ya esto es a nivel de análisis nuestro como periodista. O sea, hay personas que van a morir negadas, como se dice comúnmente. No, sí, claro. O sea, recordemos el juicio de Fujimori. Fujimori prefería quedar como el estúpido que no sabía lo que hacía su asesor antes que decir yo sí sabía todo lo que hacía mi asesor. O sea, todos dicen lo mismo. O en el caso de Alan García con sus allegados que ya están siendo mencionados directamente, con el caso Atala, dice, esas no son mis ratas, estos delincuentes, o sea... No, claro, pero finalmente lo que diga no importa, mi punto es si vamos a poder encontrar una prueba documentaria o por lo menos testimonial que diga que sí, que el dinero alcanzaba a Ollantumala y Nadine Heredia. Documentaria es lo que se puede dar a través de movimientos de cuentas, de pronto hilar con cuestiones como las agendas de Nadine, que tenía anotaciones donde están Sobenes, está José Paredes, ¿no? En la empresa Apoyo Total, se habla de servicios ficticios justo con Apoyo Total, la empresa de estos dos señores que conectaron para reactivar el club en el gobierno de Ollantumala. Correcto. ¿No? Entonces, por ahí podemos ir a reconstruir. Chamba todavía por delante, Carla, te felicito y nada, seguimos en contacto. Carla Ramírez, la unidad de investigación del diario El Comercio con el tema del Club de la Construcción, y como ustedes vieron, hay mucho más. Estamos en el periodo 2011-2014 en el gobierno de Ollantumala, pero queda claro por las pruebas que hay y por los testimonios que este mecanismo venía justamente desde antes. Entonces van en paralelo. A la gente le gusta cerrarse en los temas de corrupción. Quieren que le facilitemos el tema. La IRSA Sur es una obra de corrupción de Toledo. No, mentira. Toledo la licitó, pidió 35 palos. La IRSA Sur se construyó durante Toledo, durante Alan García. Ahí también hubo otros procesos de corrupción. La corrupción es dinámica, señores. No quieran creer y simplificar el tema para que cuadre en su estructura mental. El Club de la Construcción abarca muchísimos gobiernos. Habrá que ver si también estaba incluido el de Toledo. Lo que queda claro es que el de Alan García Pérez, por supuesto. Pausa y venimos. La Cámara lo que ha visto son todas las evidencias periodísticas que tú tan intensamente has mostrado el año pasado, en donde que sí se presume que había algún tipo de concertación, ¿no? Tú has sido uno de los más críticos en este tema, y la Cámara ha reaccionado en la manera que puede reaccionar la Cámara. Acordémonos que la Cámara no es el Poder Judicial, la Cámara tiene órganos de control, y los órganos de control de la Cámara, como la Junta de Ética o el Tribunal de Ética de la Cámara, han actuado en base a lo que dice el Estatuto de la Cámara, pero para poder seguir actuando definitivamente tiene que avanzar la Fiscalía y el Poder Judicial, tanto la Fiscalía con sus investigaciones y el Poder Judicial con sus procesos. ¿Cuáles son esas medidas que ya se tomaron? De acuerdo a lo que usted me dice, ¿pueden tomar medidas? ¿Y cuáles serían las que se tomarían una vez que, por ejemplo, se avance con las investigaciones? Ustedes van a esperar obviamente una sentencia definitiva, pero hay algunos casos ya de reconocimiento. Hablo particularmente de la empresa Odebrecht. Bueno, Odebrecht no es socio de la Cámara desde que empezó todo este problema. Ellos renunciaron a la Cámara cuando todo esto salió a la luz. Definitivamente el Código de Ética de la Cámara contempla una serie de sanciones en la medida que hayan sentencias en firme. Ahora, no solamente esto es un problema judicial, esto es un problema reputacional, como tú podrás comprender, ¿no? Entonces, el año pasado, cuando esto ocurre en el mes de enero del año pasado, acordémonos, la Cámara pasa por un proceso en donde algunos directores renuncian al directorio debido al tema mediático, al tema reputacional al que venía estando expuesta la Cámara.
Ok, too little, too late, dicen algunos, y usted, imagino, entiende la frase. ¿No le parece que es, digamos, un poco tarde y muy poco las medidas que puede tomar, o sienten que están atados de manos hasta que la justicia, digamos, sea más aclaratoria respecto de lo que fueron no posibles delitos de miembros de la Cámara? Efectivamente, nuestra labor es defender el debido proceso de todas las personas, porque todas las personas tienen derecho a un debido proceso. Y mientras la Fiscalía y la Justicia no avancen, nosotros, como te dije hace un ratito, no somos ni fiscales ni jueces para tomar la justicia. Pero son los representantes de la Cámara Peruana de la Construcción. Mi pregunta es, o sea, ante una sospecha, por ejemplo, la información que ha sacado ahora el diario El Comercio, el día de ayer y hoy, la única empresa constructora de las cuales son mencionadas, la única que ha sido retirada de la Cámara es Odebrecht. No. Primero, de la Cámara no ha sido retirado nadie porque no hay ningún proceso concluido. Lo que ha ocurrido es que hay varias de las empresas que están envueltas en investigaciones han renunciado a la Cámara. Entre ellas, por ejemplo, las brasileras. En este momento la Cámara Peruana de la Construcción no cuenta con ningún socio brasilero dentro de sus miembros. Ok, las españolas sí están ahí. Las españolas están ahí, sin correcto, duda. Y el resto de las peruanas, ICSA, JJ, que fueron incluso sus miembros detenidos preventivamente y luego liberados, sí son parte de... Todavía son parte de la Cámara. La única noticia que yo puedo comentar es que la empresa COSAPI hace 3 semanas renunció a la Cámara. No nos explicamos el motivo de por qué, ¿no? Pero lo dice hasta con pena, o sea, un poquito como Fuerza Popular, o sea, no retiran a Yesenia Ponce, sino más bien ella le renuncia. Bueno, lamentablemente las instituciones tienen estatutos, las instituciones, así como el país tiene una constitución, tiene un código civil, las instituciones tienen estatutos y las reglas de juego se tienen que cumplir, aunque no nos gusten. ¿Cuáles serían esas? O sea, no poder tomar una medida, los estatutos y los reglamentos como la Constitución norteamericana se va cambiando finalmente de acuerdo a la supremacía de la realidad. ¿No van a cambiar el estatuto de la Cámara por el momento? No, okay. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, y te lo vuelvo a repetir, quien ejerce justicia en el país es el Poder Judicial y quien investiga es la Policía y la Fiscalía. Correcto. Nosotros no podemos tomar decisiones de una manera apresurada, adelantada, mientras el Poder Judicial no se pronuncie. Señor Enrique Espinosa, muchas gracias. Encantado, Cristian. Gracias. Bien, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, ahí está finalmente el tema de la investigación. Me imagino que están de acuerdo con que el Congreso vaya a hacer esta investigación, pero... viejo, Poncio Pilato. Pero en fin. A ver, lo último, con esta me voy. Siguiendo, ¿qué dice? La Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Tercera Sala Penal, con reo ser cárcel, condenó a Martín Camino 11 años de cárcel. 11 años de cárcel por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Micaela de Osma por los hechos ocurridos en octubre del 2017. 11 años de cárcel, ok. Ya está preso, ¿no? Estaba con preventiva, ¿no? Estaba con preventiva. Sí me acuerdo. ¿Cuánto tiempo llevará cumplido? Bueno, 11 años de cárcel. Ahí está finalmente la decisión. Tenía preventiva, pero finalmente la sentencia ha llegado. Así debería ser, ¿no? Rápido. Finalmente, con todas las pruebas que habían, sentencia rápidamente. Eso es lo que también se necesita, celeridad en la justicia. Nos vamos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.